Hola chicos, ¿cómo están? Este es el capítulo 2 del día que recogí a Dasai lado A. El capítulo que van a ver a continuación está en inglés, no ha salido una traducción al español todavía y como el día de hoy tengo día feriado, pues puedo hacer este video hoy viernes y no mañana, ¿saben? Lo que importa al final realmente es terminar de leer esta historia y comentarla al final, ¿ok? Así que bueno, empecemos de una vez. Capítulo 2, lado A, el juego. Recogí a una persona cuyo nombre parece ser Dasai. Por cierto, después de la Gran Guerra, el gobierno estableció un sistema que exige que el ejército y la policía vigilen a los ciudadanos y hagan cumplir las leyes. Sin embargo, eso no se aplica a Yokohama, el puerto comercial más grande de Tokio y una ciudad donde el mal nunca está lejos. Todo aquí está poseído y gobernado por un grupo oscuro llamado la Port Mafia, un grupo del que este joven Dasai afirma formar parte. Era un tipo completamente peculiar. Rara vez hablaba, como si supiera que nadie lo entiende, y que nadie lo va a entender jamás. Su sola presencia se parece a un gato negro quemado. Intentó escapar varias veces, buscando el sueño eterno que anhelaba, pero yo se lo impedí cada vez, por supuesto. Así que, en cambio, decidió llenarme de quejas. No voy a beber agua de una tetera tan fea como esa. Oh, estas sábanas están muy desgastadas. Preferiría mucho una red de basura que esto. ¿Otra vez estofado? En serio, y no tiene ningún sabor. Deberías entrenar en la cocina de un barrio chino. De todos modos, tu trabajo no paga bien. No hay nada divertido que hacer aquí. Y estas pijamas son muy rígidas. ¿No hay demasiada corriente de fuego en esta habitación? ¿Puedes oírme? Criticó cada aspecto de mi cuidado con despiadada precisión. Él era un tirano cruel. Tenía todo el derecho de derrumbarme y llorar como una niña de 9 años si quería. ¡Hey! Pero estaba bien. ¡Hey! Dije, está caliente. Oye tú, la papilla está caliente. No puedo usar mis brazos cuando están atados, ¿sabes? No puedo comer así. ¿Estás escuchando? Sabía que sus críticas eran deliberadas para conseguir un objetivo determinado. ¡Caliente! Una actuación muy real. ¡Está muy caliente! ¿Qué pasa con estas sábanas tan anticuadas? ¿Tú compraste esto? ¿Podemos hablar de que solo tengo acceso al baño 2 veces al día? Al menos vuelve a casa durante tu descanso para almorzar. Incluso los prisioneros de la mafia tienen un poco más de libertad. Y sigues poniendo los mismos discos. Me estoy volviendo loco. ¿Esta es una receta real? ¿Qué pasa con los huesos, ¡Ah, otra vez! ¡Está caliente! Faltan las últimas páginas. Pero ya me leíste la mayor parte. ¿Es esto algún tipo de tortura? ¿Y no estoy demasiado mayor para que me leas libros en la cama? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ey! No soy el tipo que agradece a Dios o lo que sea. Oh, está hirviendo. ¡Espera! ¿Otra vez? ¿Por qué siempre paras en la mejor parte? ¡Continúa! Este es un libro usado. La última parte se perdió. ¡Eres el peor! Lo juro, es como hablar con una pared de ladrillos. Es un cabeza hueca. ¿Cabeza hueca? Gracias a mi quebrantable devoción por cuidarlo, Dasei comenzó a tranquilizarse un poco. Oye, ¿qué ganas abusando de mí así? Si tuviera que decirlo, mi seguridad. De lo contrario, nada. Oye, hay algo que quiero comer. Pero la calma no duró mucho. Pronto cambió de táctica. Quiero sashimi hecho con órgano de pez globo. ¿Qué, eres estúpido? Si quieres órganos, quédate con el sauri. El sauri es un tipo de pescado que como sustituto le cocinó a la parrilla con sal. Narcisos hervidos. ¿Te refieres a cebollino? Tenga cuidado de no mezclarlos. Sustituto, cebollino con huevo. Setas de ángel destructoras a la parrilla. De ninguna manera, joven. Lleve esto, confíe en mí. Busqué por un tiempo, pero no encontré ninguna. Usé verduras silvestres en su lugar. Sustituto, salteado de verduras silvestres. Está bueno. Hierba de San Juan cocinada en la almeja. ¿Seguro de que no te está tomando el pelo? Sustituto, almejas en sopa de miso. Pétalos de hortensia salados. Puede ser veneno si se ingiere. ¿Tiene mascota, señor? Sustituto, dulces tradicionales. Semillas de nácar tostadas. Están fuera de temporada, así que te traje semillas de calabaza. No están mal. Ensalada de ojos de papa germinados. Eso al menos sé que puedo conseguirte. ¿Puedes?
Tardan un tiempo en crecer, así que no puedo hacer mucho, pero... Sándwich de brotes de papa. Necesito mucho más que eso. ¿Está dispuesto a pasar por esto solo para comérselo? Debe ser un gran fan. Todos mis esfuerzos valieron la pena. Mira, entiendo que quieras cuidarme de verdad. Oh, bueno, me alegra que te estés portando mejor ahora. Entonces, ¿puedes desatarme los pies? Yo no voy a intentar desvivirme aquí. Muy bien. Genial. ¡Qué aburrido es aquí! No me permites leer ni usar el teléfono y no hay televisión ni radio. Tengo ese gramófono. Con solo unos pocos discos, los he escuchado tantas veces que ya podría interpretarlos. ¿Qué haces en esta casa normalmente? ¿Tienes algún entretenimiento de verdad? No. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan rápida! Hay libros, supongo. ¡Léeme uno! No necesito que quieras desvivirte otra vez. ¡Bú! ¿Qué tal si jugamos un juego entonces? El último residente dejó una baraja de cartas. Sí, lo vi. ¿Cuántos años crees que tengo? Los juegos de cartas no me entretienen. ¿Qué te parece esto? Jugaremos al póker y apostaremos con estas piezas. Las reglas son Texas Hold'em y es una partida de cinta. Las piezas pequeñas son una ficha. Las más grandes son 2 fichas. ¿Pero tienes algo por lo que jugar? No parece ser de abundancia. Si ganas todas mis piezas, te permitiré irte de este lugar. ¿Sí? ¿Seguro? Debes estar muy confiado. ¿Y si ganas, quieres algunos de mis bienes ocultos? No tengo forma de confirmar que tienes alguno. No. ¿Qué tal estos billetes falsos? No, absolutamente no. ¡Guau! ¡Qué pesado! Así que son falsos. Hagámoslo cada vez que pierdas 16 piezas. Tienes que contarme uno de tus secretos. ¡Oh! Inteligente. Esto es simplemente por mi propio interés. Una vez que Dazai se recupere y lo deje ir, existe la posibilidad de que regrese para vengarse, y por ahora no hay manera de detenerlo. Sin embargo, si supiera aunque sea un poco de información, su identidad, sus secretos, las herramientas que usa, podría servir en cierta medida como disuador. Por supuesto, no puedo verificar nada de eso. Sería principalmente para mi propia tranquilidad. ¡Jaja! ¡Me gusta! Ha pasado un tiempo desde que conocí a alguien que realmente cree que puede vencerme. ¿Estás listo entonces? Listo cuando lo estés. O también, me pareces una persona justa, así que te contaré algo. Aunque fuiste tú quien sugirió este juego, yo fui quien te dirigió en esa dirección. ¿Crees que puedes sacarme algunos secretos? Nunca he perdido en una competencia como esta. Nunca he perdido en una competición como esta. No sacarás ni un solo secreto de mí. No sacarás ni un solo secreto de mí, ni en 1.000.000 de años. La contraseña del armario de emergencia de la Port Mafia es 7280285E. Tienes muchos secretos. Por supuesto que sí. Soy el líder del grupo de trabajo especial personal del jefe de la Port Mafia, ¿sabes? Pero me hiciste revelar casi todos mis secretos. ¡Qué humillante! No pensé que ganaría 18 manos seguidas. 18 de los secretos de Dazai. Dirección de casa, habilidades únicas de su equipo, de 5. Cuándo se unió a la mafia, fondos totales a su disposición, función actual en la mafia. 2 datos. Comida favorita. 3 diferentes. Ubicación de la bóveda secreta. 4. El hecho de que el jefe sea un ex médico clandestino llamado Mori. Realmente eres alguien importante en la Port Mafia, ¿verdad? Tú me engañaste. Estabas usando una habilidad. Te permitió predecir lo que iba a pasar. Me di cuenta a la mitad. Habilidades. En este mundo un pequeño puñado de personas tienen habilidades sobrenaturales al alcance de la mano. Funcionan de una gran variedad de maneras. Algunas triviales como ayudarte a encontrar monedas sueltas en la calle, mientras que otros podrían literalmente cambiar el mundo. Al principio bajé la guardia, ya que las habilidades no funcionan conmigo. Pero si tu habilidad afecta el entorno, eso explicaría cómo pudiste prever cada uno de mis movimientos. Mi habilidad me permite ver los eventos justo antes de que se desarrollen. La ventana es más larga que 5 segundos, pero más corta que 6. Así pude ver el siguiente movimiento de Dazai, las cartas exactas que iban a salir, la cantidad que iba a apostar, todo así sin más.
En raras ocasiones, cuando me faltaba dinero, iba al casino en el distrito de Yokohama y usaba mi habilidad para conseguir algo de dinero fácil. Lo siento, no quería ocultarlo. No estaba jugando limpio. Anulemos este juego. No puedes hacer eso, aunque quisieras. Puedes devolver el dinero, pero no la información. ¿O estás diciendo que puedes olvidar mágicamente todo lo que te dije? ¿Puedo intentarlo si esa es la única manera de arreglar las cosas? ¿Eh? Sabes que tus bromas no son tan graciosas. Ni siquiera suenan a bromas cuando las dices con una cara seria. Sí. Hombre, no puedo creer que filtré toda esa información. Mori-san se va a enfurecer conmigo. ¿Quién es ese Mori? Wow, ¿realmente te has olvidado? Pasan unos días. Estoy viviendo con alguien, un niño. Tiene 15 o 16 años. Sus ojos me recuerdan a un gato negro quemado. Su cuerpo me recuerda a un gato negro quemado. Y su presencia me recuerda a un gato negro quemado. ¿Qué habría pensado en otro tiempo si hubiera visto esta escena? Como cuando yo tenía la edad de este chico. ¿No tienes trabajo hoy? Me tomé el día libre. Ustedes los carteros sí que lo tienen fácil. Entonces, ¿en qué estás pensando? Sobre cuando dejé mi último trabajo. Los osmantos estaban en plena floración ese día también. ¿Tu último trabajo? No era nada especial, era un trabajo sucio, pero dejé ese mundo atrás. ¿Qué tan sucio era? ¿No quieres hablar de eso? Muy bien. Cuando mejore me voy de aquí. Supongo que ese es el límite de nuestra relación. Tienes razón, te irás cuando estés mejor, y tú eres libre de terminar con tu vida donde quieras. ¿Podría especular por un momento? ¿Sobre qué? ¿Por qué tanto quieres morir? ¿Eh? Quieres morir porque eres un tonto. Esa es una perspectiva interesante. Sin duda hablas mucho para ser un simple repartidor. Por otro lado, mucha gente me ha llamado así antes, pero no hay forma de saber por qué lo hicieron, ya que todos están muertos ahora. No me digas. Aún así, definitivamente serías un tonto si murieras antes de ir allí, ni siquiera una vez. De eso estoy muy seguro. Oh, ¿y dónde está eso? Es un lugar tranquilo. Tampoco está tan lejos de aquí. Está abierto a todos. Pero no todos pueden apreciar realmente su valor inherente. ¿Es esto algún tipo de acertijo? ¿Intentas despertar mi interés con un poco de misterio? Para nada, sé que eso no funcionaría contigo. Buen punto. Simplemente no puedo entenderte, pero como agradecimiento por curar mis heridas, voy a entretener tu sinsentido por un momento. Esperé a que Dazai revelara su respuesta, mientras permanecía sentada en silencio, sereno e inmóvil como un manuscrito antiguo. Dijiste que morir era estúpido hace un momento. Si es así, ¿por qué todos mueren al final? La vida tiene una tasa de mortalidad del 100%. Sin embargo, si miras a través del mundo de la biología, algunas criaturas no mueren, no tienen tal reloj interno que marque la cuenta hasta su muerte. En otras palabras, la muerte humana es una de las funciones incluidas en la vida humana. Simplemente una escena final y obligatoria escrita en el guión. ¿Así que crees que la vida no es algo que se deba apreciar? No, es peor que eso. A pesar de este guión preordenado de muerte, cada ser humano nace con este deseo preestablecido de no querer morir. Eso también es 100%, y ese deseo nunca se cumplirá. Había un vacío en sus palabras, como si estuviera leyendo líneas de un guión recitado miles de veces antes. Como un cliché muy usado, murmurado una y otra vez, cada vez acompañado de los mismos gemidos de resignación. Los ojos de Dazai parecían indicar que veía todo valor relacionado con la existencia como algo tan inútil como la chatarra. Su tono desde el principio fue de absoluta separación del mundo, como si rechazara cualquier entendimiento mutuo. Dudo que llegue el día en que entienda por qué, y parecía entenderlo también. Aún así, me imagino que no pudo contener las palabras. Esto implica que el mismo acto de desear es simplemente una herramienta, una hipótesis conveniente muy alejada de la verdad. Somos simplemente seguidores que imitan la tesis hipotética de nuestros predecesores. Ellos vivieron y por lo tanto tú debes vivir. ¿Cómo refutas este desafortunado teorema? Los deseos son difíciles de lograr. Eso es lo que los convierte en deseos.
¿Acaso no deseamos precisamente por qué no son alcanzables? No, esa no es una buena irrefutación. No ha revelado ni siquiera una 10.000ª parte de sus verdaderas intenciones. Esta era una discusión que había agotado por completo en su mente. Incluso si hubiera expresado una refutación, él ya tendría una contrarrefutación para eso también. Como una escalera interminable que desciende al inframundo, no había fondo para el oscuro razonamiento de Dazai. ¿Y por eso quieres morir? Esto no es más que un pequeño juego de palabras. Algunas cosas no se pueden expresar a través del lenguaje, de lo cual no se puede hablar, de lo cual uno debe guardar silencio. Lo entiendo, eres el único que puede entender tu mundo, pero eso no cambia el hecho de que eres un tonto. Eso te lo puedo asegurar. Sí, no voy a corregirte, pero ¿te refieres al lugar del que estabas hablando? Lo verás cuando lleguemos allí. ¿Por qué no me lo explicas ahora? Paso, a veces no. La mayoría de las veces no puedes confiar cuando se ponen palabras. ¿Incluso aunque te encanta leer? Así es, por eso me molesta. Eres modesto, no odio eso. Tampoco odio quedarme aquí, no tanto como pensaba, de todos modos. ¿Así? ¿En qué estaba pensando en el pasado? No hay perdón en este mundo. Tocan la puerta. Disculpe, somos de la policía local. Recibimos un informe de un hombre herido por aquí, y nos gustaría preguntarle si ha visto algo. Continuará. Ay chicos, esta narración ha sido súper extensa porque el capítulo es largo, de 40 páginas y hay mucho texto, espero que se haya entendido. Empecemos con lo que serían las comparaciones con la novela ligera original, ¿ok? En primer lugar, se hace una breve mención de lo de Gato Negro Quemado, brevemente al inicio, lo cual es correcto. En la novela, efectivamente, Odasaku lo describe así a Dazai, y también describe sus ojos, lo cual se mueve en otro momento más adelante. Ya saben, ustedes ya saben eso. Pero la cosa es que se agregan también elementos con respecto a las quejas de Dazai. Es cierto que se queja, lo critica, la comida, todo lo demás, pero hay muchísimos detalles originales que Sorakura agrega. Por ejemplo, como lo del gato negro quemado no se explaya al inicio, lo que hacen es poner a Dazai como si fuera un rey, un tirano, vaya, y a Odasaku como una plebeya. Esto en la novela está escrito, que Odasaku pudo haber roto a llorar, ¿no? Como una niña y así, él mismo se describe de esa forma, pero acá lo ilustra como algo que aquí en Japón se le dice Osama, ahí les voy a poner la palabra en japonés, que básicamente significa rey. Osama significa rey, pero de una forma despectiva, es una palabra negativa que se usa para referirse a una persona muy demandante, ¿ok? Una persona que es engreída, que te pide de todo, a eso se le dice Osama, en especial si es una persona de género masculino, porque Osama es rey en masculino, vaya. Entonces, claro, como eso de por sí en Japón es algo que se usa en el habla cotidiano, acá lo ponen pues a Dazai como un rey y a Odasaku como una plebeya. Esto de acá es original, pero bueno, está divertido. Esto de aquí también es original, que corta justo en medio de la mejor parte. Ay, Dios mío. Esta parte de que dice que es un cabeza hueca es real, pero esta de aquí de estás abusando de mí, o sea, eso no existe en la novela ligera, realmente no la recuerdo para nada. La estuve leyendo otra vez por si acaso porque tengo la traducción oficial al inglés y no se hace mención de esta conversación, esto no pasa. Luego de eso cambia la estrategia, la comida, por fin, a pedirle ingredientes. Acá hay muchos detalles originales que no aparecen en la novela, pero que vendrían a ser básicamente añadidos, porque técnicamente pasa mucho tiempo desde que Dazai está ahí, pasan varias semanas, pues se tiene que comer más de una vez al día, y eso sí, creo que me pareció interesante, me gustó la cantidad de añadidos que agregan hasta llegar a la sándwich de papa. Estas cositas de aquí, estos brotes o ojos de papa que se le dicen, son venenosos. Y por esa razón es que Dazai vomita, porque le resulta pues venenoso a su cuerpo, lo rechaza y lo expulsa. Sin embargo, Odasaku malinterpreta esto y piensa que realmente es porque a Dazai le gustó y comió demasiado hasta el punto que lo regresó ya. Entonces, a ver, en esta parte
No me gusta que Odasaku no exprese nada, ni una sola otra expresión más que la cara seria. Y aquí se supone que se preocupa por él, pero se siente bien, se siente feliz de esta escena. Y acá no está, o sea, hasta lo ayuda, le pone la mano en el hombro y toda la cosa, pero no se siente como si se estuviera preocupando por él mucho realmente. Entonces, esto va a tener sentido más adelante, ¿ya? Pero nomás lo menciono desde ya. Hay un momento en la novela donde Odasaku menciona que simplemente Dasai no volvió a intentar escapar ni nada, pero aquí lo convierten en una conversación de los dos, ¿ok? Donde le dice, por favor, quítame esto, ¿ya? Pero en realidad simplemente se menciona, solo se menciona en la novela. Dejó de hacer intentos extraños, así que le quité las cadenas, ¿ya? Luego esto lo conectan directamente con lo que sería el juego este. Es más, hasta el lenguaje corporal de Dasai se parece al que aparece en el corto. Muy, muy bien, la verdad, por ese lado, pero aquí cuando Dasai le dice que todo esto que estás haciendo ahorita yo lo guié, ¿no? A esta situación y le da toda una explicación de que yo señalé esto y sabía que ibas a hacer esto y no sé qué. Eso en el corto que hicimos está, pero aquí no está. Simplemente dice yo te dirigí a esta conversación y nada más, de la nada. Entonces pierde, así como que muy rápida la escena, no se genera ningún tipo de tensión graciosa en plan de que simplemente te voy a ganar, no sé qué, y pierde y ya está. Entonces se revela que el personaje de Odasaku tiene un poder, eso está tal cual, pero cuando él se disculpa con Dasai realmente se siente mal. En la obra original siente que está mal lo que estuvo haciendo, pero no está aquí. Simplemente como si nada, pasa desapercibido, sigue con la misma cara todo el tiempo. Y a partir de aquí es que llegamos a esta parte que es muy diferente en la novela ligera original, chicos. En primer lugar, Dasai no está leyendo ningún libro, no está leyendo nada. Odasaku está mirando a través de la ventana, recordando su pasado, y es Dasai quien le empieza a hacer preguntas. Lo mira a Odasaku y le pregunta sobre qué está pensando. Pero aquí en el manga lo cambian y hacen que sea Odasaku el primero en ver a Dasai en silencio mientras lee. Y aquí se agrega una voz en off, es un monólogo interno de Odasaku en su cabeza, donde menciona que Dasai es un niño. Lo ve como un niño que tiene entre 15 o 16, dice que es como un gato negro quemado. Aquí recién tenemos la descripción del gato negro quemado que debió haber pasado al inicio. El hecho de que sus ojos le recuerdan a eso, su cuerpo, todo le recuerda a eso, y se compara a sí mismo, se proyecta en él como si él hubiese sido pues así de chiquito, lo cual es extraño porque nada de esto aparece en la novela. Y les voy a decir por qué suena muy, muy, muy mal, ya les voy a decir después por qué. Luego de eso, como Dasai se da cuenta de que lo está mirando, vaya, porque es el primero que lo mira, le empieza a hacer preguntas, ¿ya? Le empieza a preguntar, ¿no tienes trabajo hoy? No, estoy libre. Ah, entonces tienen como que la vía fácil los carteros. Entonces, ¿qué estás pensando? Ahí recién le pregunta el qué estás pensando cuando originalmente es lo primero que le dice. Pero el lenguaje corporal de Dasai, chicos, no es el mismo que en la novela. En ningún momento se nos dice que Dasai lo está mirando así, con la cara así. No, nunca se describe nada de eso. La conversación de hecho empieza de una manera muy tranquila, muy amena, sin ningún tipo de comparación de Odasaku consigo mismo y Dasai, nada. Dasai simplemente por pura curiosidad le pregunta. Bueno, la conversación se desarrolla como que él se tira para atrás cuando Odasaku no le quiere decir más, o sea, porque su pasado fue oscuro. Como que Dasai trata de rendirse y disimula que bueno, no hay nada más que nosotros tengamos para conversar, vaya, no disimula, sí, claro. Pero ya de ahí todo lo que sería la conversación de ellos sobre que Dasai quiere, ya saben, he tratado de censurar esa palabra, chicos. Hasta en el cortometraje pusimos la palabra tonto para no decir la otra, que básicamente le dice idiota, ¿ok? No quería usar la palabra muy fuerte, así que en la traducción hecha por fans, tonto, o sea, siempre ponían tonto, así que lo dejamos así. Y también de paso nos ayuda por la censura, ¿ok? Pero originalmente le dice idiota, ¿ya? Le dice eso. Yo misma lo he censurado acá para evitar problemas con YouTube, ya saben que es un tema. Así que bueno, es lo único que cambié pues por censura, vaya, y en el corto también lo hicimos. Pero a ver, en gran medida la conversación es la misma. Esto me ha gustado mucho de cómo se ven prácticamente. Esto vendría a ser 2 páginas en un libro que ves así. Y los dos se están confrontando, no solo en la escena, sino también en la versión más joven de cada uno. Y eso me pareció genial en términos artísticos.
Dasai sigue manteniendo un lenguaje corporal muy sospechoso, muy extraño, con esta mirada hacia Odasaku, con la mano en la mejilla, o sea, súper interesado en él, pero el diálogo sigue igual hasta que se vuelve a poner turbio. Aquí nuevamente pues todo lo que sería la forma de pensar de Dasai se proyecta de una manera interesante, a mi parecer, lo que sería la vida de una persona. Esto de aquí, la expresión de Dasai sí que me ha gustado, cómo realmente parece que lo siente, pero Odasaku luego recalca que seguramente le ha dicho lo mismo a muchas personas también, como que es un guión ya esto lo que está diciendo, ¿no? Luego esto de acá no me ha gustado mucho, porque realmente está explicando, o sea, lo que él percibe de Dasai lo dice aquí, pero no se ve ilustrado de ninguna forma, solamente es texto en blanco, cosa que no me gustó porque no se siente un vacío aquí. No sé si es para reflejar lo vacío que Dasai se siente, vaya, ¿no? En plan, es que sabe que nadie lo va a entender, no quiere conectar con nadie, que no sé qué y no sé cuántos. Lo sentí un poco triste esto, ¿no? En plan, bueno, si era lo que se quería transmitir, ok. Me gusta esto de aquí, no sé si esto está tal cual en la novela, pero dice, aquellos que no pueden hablar no deberían de hablar, deberían quedarse callados, ¿no? Es como que continúa la frase, pero de esta forma. Y básicamente le dice que se calle y que sigue siendo un tonto a pesar de todo, ¿no? Y acá como que otra vez se rinde, acá sí hay una fidelidad con respecto a que se tira a la cama, en plan se rinde con Odasaku, pero le sigue preguntando sobre el lugar, etcétera. Y aquí no sé si es un tema de error de traducción, pero Odasaku le dice cuando vayamos a este lugar, o sea, ¿por qué cuando vayamos? Si recuerdo bien dice cuando vayas a ese lugar, si alguna vez vas, cuando vayas. Aquí dice cuando vayamos, no entiendo por qué. No sé si es traducción, no lo sé, voy a tener que ver el japonés otra vez, ¿no? Pero la cosa es que esta parte, cuando Dasai finalmente se abre con él, esto lo que le dice es la primera muestra de cariño genuino de Dasai hacia Odasaku y no lo mira a la cara. En la novela está descrito que lo mira, que hace contacto visual con él y acá no lo hace. Y creo que la razón es por el tipo de lenguaje que ha manejado todo el tiempo Sorakura. O sea, ahorita voy a comentar eso. Aparece la policía y no reaccionan estos dos tampoco. O sea, es una cosa increíble porque en la novela se asustan los dos. Porque saben que algo malo puede pasar. O sea, Dasai es un mafioso, ya saben. Y ellos simplemente están así, ¿no? Dasai abre los ojos ahí con el policía, ¿no? Y él como que voltea y nada más. No entiendo por qué no hay expresividad por parte de Odasaku, es rarísima. Así que bueno, esas son todas las diferencias con respecto a la novela ligera original. Y ahora voy a decirles mi opinión ya personal. En gran parte creo que la adaptación tiene sus cosas nuevas, o sea, de Sorakura, sus propios detalles, sus propios añadidos, que pues eso, básicamente enfatizan más todo lo que ha pasado entre ellos dos por una elipsis. Esto que hemos visto al inicio del capítulo es una elipsis, ¿ok? Es decir, pasan varios días donde pasan varias cosas y así, pero creo que hay una saturación de mucho contenido, en plan, mucho diálogo, muchas imágenes, pasa mucho a la vez. Sí, es una buena forma de transcurrir el tiempo, pero creo que ya es excesivo agregarle más a algo que ya de por sí Asagiri describe como esto ha pasado múltiples veces pero de diferentes formas. Creo que esa saturación a nivel de estética en las páginas del manga es demasiado. Eso quizá en animación funciona mejor, pero claro, en el corto no pusimos nada añadido en términos de texto o lo que sea, diálogos que no estuvieran en la novela. No era correcto inventarnos nada de diálogo. A lo mejor la interpretación de las secuencias podía ser original nuestra, no sé, ideas propias, pero nada de lo que sería texto lo alteramos, ¿ok? Con respecto a la parte donde Dasai vomita, ahí yo sí que agregué reacciones por parte de Odasaku para justificar el por qué Dasai se abre con él después, cuando hablan sobre ya saben qué, la conversación profunda que tienen. La traté de desarrollar poco a poco, ¿ok? O sea, para que tuviera un sentido el por qué llegamos hasta esa parte, ¿ya? Vemos la parte del baño. Bueno, en realidad no se describe que están en el baño, solo que vomita, básicamente Dasai. Y Odasaku se preocupa por él, pero a la vez piensa en su cabeza que él hizo algo bueno por él, realmente pensó que le gustó lo que hizo y toda la cosa y se siente feliz consigo mismo, por lo que en el corto decidí hacer que sonriera.
y que el actor de voz también se riera al final, en plan, por fin, todo lo que he hecho ha valido la pena, ha rendido sus frutos, ¿ya? Y agregué el detalle que limpiara la comisura del labio, que no existe en la novela, pero fue un detalle para empezar a desarrollar el vínculo de ambos, ¿ok? Que Odasaku al fin y al cabo es el personaje que empieza a mostrar preocupación por Dasa y lo está cuidando, vaya. Tenía que mostrar algo de emoción hacia él, algo de cariño, y esa fue la idea que se me ocurrió a mí, cosa que acá no está, no existe. El personaje piensa que, ay, por fin hice algo bien, pero no sonríe, no expresa nada, su cara es un pedazo de cartón, Odasaku, no expresa absolutamente nada, ¿ya? Luego de eso seguimos a lo que sería el juego. Aquí creo que todo pues está bien, el lenguaje corporal de Dazai es en plan te voy a ganar, que no sé qué y así, ¿no? Algunos lo pueden considerar como que extraño o sospechoso como lo mira, pero el contexto se presta para ello, está bien, no me parece fuera de lugar para nada, pero cuando Dasaku le gana y Dazai se los señala que usaste un poder, que hiciste trampa, o Dasaku se siente mal con él mismo, consigo mismo y se disculpa. Es más, eso en el corto también se decidió ilustrar a Odasaku con las cejas un poco corvadas para abajo, en plan como que se siente mal, o sea, no, hay que anularlo, perdón, no era mi intención, vaya, o sea, y luego a él se le ocurre decirle que me voy a olvidar de todo, entonces me voy a olvidar, ¿ya? Y Dazai no lo toma en serio, porque dice, oye, pero estás con la cara seria todo el tiempo, que estás bromeando, ¿no? Se nota que Odasaku expresa emociones, pero tampoco son tan evidentes, no son evidentes, son sutiles. Por esa razón Dazai sigue manteniendo la idea de que, bueno, pero es que cómo sé que estás hablando en serio, si siempre estás serio tú, siempre estás todo inexpresivo, ¿no? Y él le dice, no, en serio, pero... Y entendemos nosotros como el espectador que sí está sintiendo algo. Por esas pequeñas expresiones chiquititas que tiene, podemos simpatizar con él, porque él es el prota de esta historia, chicos, es Odasaku. La audiencia tiene que sentir una conexión emocional con él, entenderlo, y por eso agregamos estos detalles de expresión hacia el personaje, aunque si bien es cierto está descrito que él es serio. Otro detalle que, bueno, esto tiene que ver con el arte, nosotros dibujamos a Odasaku con una expresión muy como que sencilla, muy simple, en plan como que sus ojos están muy abiertos a veces, tiene las cejas relajadas, ¿no? Y eso lo hace ver incluso hasta inocente en ocasiones, ¿no? Porque bueno, sigue siendo una persona joven, sigue siendo una persona con defectos, no se las sabe todas, comete errores, es ignorante, no se da cuenta cuando Dazai lo manipula, por ejemplo. Entonces, claro, pues eso en el estilo de Sorakura no está. El diseño que optó para Odasaku es como que las cejas muy así, muy rectas, vaya, que lo hacen ver como si tuviera un ceño fruncido todo el tiempo, ¿ya? Como si estuviera enojado casi. Y eso realmente no te permite como que establecer mucha conexión emocional si a eso le sumas que no expresa nada. Entonces, no sé, el estilo artístico que escogimos, que al menos a mí me pareció adecuado, fue que fuera serio, sí, que estuviera serio, inexpresivo, pero que expresara un poco cuando tuviera que. Hola chicos, ¿cómo están? Este es el día 2 de grabar este video porque, a decir verdad, mientras lo estaba grabando, no supe expresarme bien sobre la siguiente parte que quiero opinar y, bueno, criticar, vaya. Porque la verdad es que exploté, me enojó mucho, porque hay muchas cosas que realmente ni yo entendí, pues al final no me expresé de la mejor forma y no se entendió lo que quería comentar. Así que yo ahora quiero explicar esto de la mejor manera posible, de tal manera que se entienda. La página en cuestión que me genera mucho ruido de este capítulo es la 23 a la 24. Odasaku está mirando a Dazai, dice que está viviendo con alguien, un chico, dice que podría tener entre 15 y 16 años. Aquí viene la comparación con un gato negro quemado, sus ojos, su cuerpo, toda su presencia, y luego se proyecta a sí mismo en Dazai, cuando él tenía esa edad y era chiquito. Exactamente después de que Odasaku piensa en Dazai como un niño, este pasa a mirarlo de la siguiente manera. A ver, yo estudié animación digital, ¿ok? Yo estudié lo que sería dirección actores y lenguaje corporal. Todo lo que tú hagas a la hora de animar a un personaje tiene que tener una finalidad, una intención narrativa, una razón por la cual lo estás haciendo. El lenguaje corporal es universal, puede tener múltiples interpretaciones, sí, pero hay lenguajes y lenguajes corporales que tienen significados
limitados, es decir, no hay una amplia variedad de cosas que leer allí. Y bueno, yo como vi esto me llamó mucho la atención la justapuesta que se genera entre lo que Odasaku piensa de Dazai y cómo este se comporta. ¿Qué significa esto ya? Así que me puse a investigar de todo un poco, le pregunté a IAS, busqué también en páginas sobre el lenguaje corporal y toda la cosa. Y este lenguaje que Dazai tiene de ponerse la mano en el rostro y mirar a Odasaku de esa manera, sonriéndole, vaya, puede tener dos lecturas: curiosidad o interés por lo que piensa el otro. La orientación del rostro y la pregunta del globo hacen compatible una lectura de interés cognitivo o social. Quiere saber qué piensa la otra persona. Sin embargo, la segunda lectura significa actitud juguetona o insinuante. La inclinación de cabeza, los ojos suaves y la sonrisa pueden utilizarse visualmente para dar un tono juguetón, coqueto o provocador. La imagen es compatible con esa lectura. A ver, chicos, esto no parece tener mayor importancia, pero el problema de esto es el siguiente. En la novela ligera original, nada de esto se describe así. Dazai nunca es descrito con este lenguaje corporal. Simplemente no se describe cómo lo está viendo al personaje. Lo que sucede realmente es que Odasaku está mirando por la ventana, en su propia cabeza, en su mundo, pensando en su pasado, y Dazai casualmente le pregunta qué piensa, lo que nos lleva a hablar de su trabajo, qué tan peligroso era, y a partir de ahí en adelante las cosas se vuelven más profundas y el lenguaje corporal de Dazai empieza a ser descrito por Asagiri, que se tira para atrás, que lo mira, lo deja de ver, etc. Pero antes de eso nunca se nos describe cómo es que Dazai lo está mirando. Por lo tanto, esta decisión creativa de Sorakura es completamente suya, es original de ella en este manga, no existe en la novela. No existe ningún diálogo interno, voz en off de parte de Odasaku, viendo a Dazai como un niño, pensando en él como un niño, tratando de adivinar su edad, y la forma en la que Dazai lo mira a posteriori tampoco es escrita de esa manera, no existe, es algo que Sorakura está implementando y las ideas que aplican, como pueden ver, son completamente opuestas una de la otra, son contradictorias. Algunos dirán que es una justapuesta, ¿no? Poner a Odasaku pensando en él de una forma y Dazai siendo lo contrario, pues genera contraste y así. Pero es que esto tampoco tiene sentido a nivel de narrativa, chicos, por dos razones muy grandes. En primer lugar, la lógica. Si Odasaku está viendo a este personaje como un niño, ¿por qué no se extraña de que este niño lo vea de esa manera? Una persona adulta normal en esa situación reaccionaría y diría: no me mires así, por favor, no me hagas esas preguntas, eres muy joven, no está bien, no es adecuado, no lo hagas, ¿ya? Para. Esa es una. La segunda contradicción vendría a ser el propio comportamiento contradictorio de Dazai. Durante todo este capítulo, desde el inicio, Dazai había sido malo con Odasaku. Todo su lenguaje corporal y verbal era de negación, era de maltrato, de asco inclusive. Y de repente, de la nada, expresa todo lo contrario y Odasaku no se extraña de eso. O sea, lo está mirando como si le pareciera la cosa más linda del mundo. Y Odasaku no se extraña, no, porque en la novela no está escrito nada de eso. No se plantea la escena así. Me dejo entender, en pocas palabras, las ideas que Sorakura está agregando se contradicen entre sí y no guardan relación con lo que Asagiri Kafka cuenta en la novela ligera original. ¿Cómo se soluciona esto, chicos? ¿Cómo lo solucionamos? Primero, mantente apegado a la novela, no cambies nada, no agregues nada, no metas ideas, nada. Y segundo, no dibujes a Dazai así. No le pongas ese lenguaje corporal. Yo hace unos días subí un video edit haciendo énfasis en esto. La verdad es que lo primero que me llamó la atención es cómo Odasaku está ilustrado de una manera sumamente bella, chicos, lo cual tampoco se describe en la novela. Nunca nos dicen que sea importante la apariencia física de ninguno de los dos, simplemente es ilustrado así por decisión de Sorakura. Y Dazai al lado de él, pues la verdad es que se me hace bastante feíto, parece una aceituna al lado de Odasaku. Y pues qué curioso, me parece muy curioso que justamente hagas que Dazai mire de esta manera a un personaje que lo has dibujado de una manera muy bella. Hasta cierto punto parece que la atracción es física, superficial y no por otra cosa. Entonces yo
hice mi edit de música y todo porque me gusta Odasaku, es un personaje que me gusta mucho. Yo misma puse un comentario fijado, tanto en TikTok como en YouTube de ese video, diciendo que no me parecía para nada adecuado que Dasai estuviera mirándolo así, no me parecía correcto. Lo que hago es preguntarles a ustedes qué opinan al respecto. Y la gran mayoría de personas me dijo que parece que estuviera enamorado, parece que le gustara, vaya. A nivel psicológico, lo que transmite el lenguaje corporal es universal. Es algo que se puede leer de una manera determinada, sin importar de dónde provengas, ¿ok? Es algo que es así. Y como les digo, en animación, todo lo que tú decidas tiene que tener una intención, una finalidad. Y aquí no tiene sentido que Dasai sea así. No se describe para nada cómo es que Dasai mira a Odasaku, es cierto. Pero aunque sea, se tenía que mantener cierta lógica con respecto a lo que está pasando, con respecto a la continuidad, con respecto a cómo Dasai se estaba comportando antes. La interacción que ellos tienen es sencilla en la novela ligera, es simplemente por pura curiosidad. Entonces, la muestra definitiva de que esto se podía adaptar de una manera que sea congruente es mi propio cortometraje, chicos. En esta escena, Dasai no mira a Odasaku de esa manera. La diferencia es brutal. Su lenguaje corporal es completamente diferente porque yo no sentí que hubiera una razón lógica para ilustrarlo al personaje de esa manera. Él no conocía a Odasaku para nada. Sentía curiosidad, sí, lo sabemos, pero no había nada más que eso. Así que yo, desde mi perspectiva, lo puse con una mirada súper inocente, como que admirando mucho a Odasaku, quiero saber más de él, o sea, me llama la atención, vaya. Tú cuando ves la escena no sientes nada fuera de lugar con lo que está pasando. Simplemente es un chico comportándose de manera propia a su edad, sintiendo curiosidad. Eso es normal. Para ese punto no tiene sentido que haya ningún tipo de atracción o incluso de... Me dejo entender, ¿no? No tiene sentido ese lenguaje corporal usado en el manga. Dasai se estuvo comportando de manera contraria todo este tiempo. Entonces ese cambio es brutal. Por lo tanto, una persona normal en esa situación se cuestionaría de dónde sale ese cambio. Por esa razón, en la novela, Odasaku no se cuestiona por el comportamiento de Dasai. No le parece extraño que le pregunte eso porque simplemente le está preguntando qué piensa. Él mismo está mirando por la ventana. Cualquier persona que tú veas así, te preguntas qué estará pensando, ¿no? Y directamente lo dice. Eso es todo, es casual, es ameno. No parece que haya segundas intenciones por parte de Dasai y por eso Dasaku no se lo pregunta. No le genera ninguna alarma ni nada. En esta escena que estoy pues comentando, al final justamente cuando Dasai se abre un poco con Dasaku y le dice no me molesta estar aquí, eres humilde, no odio eso. Él lo mira. En la novela está descrito que hace contacto visual con él. Y recién ahí es que Asagiri nos describe que lo está mirando bonito, lo está mirando con una sonrisa y con una mirada suave, ¿ya? Pero Sorakura no hace eso en este manga, sino que lo pone con los ojos cerrados, sin ninguna expresión en su rostro y ya, o sea, ha invertido las cosas. Ha hecho que Dasai desde un inicio ya muestre este cierto aprecio casi, no sé, admiración, atracción, vaya, hacia el personaje durante el inicio de la conversación y justo al final, cuando se sincera de verdad, de corazón, no lo mira de esa forma. No lo entiendo, sinceramente. Se me ha hecho muy extraño esto, chicos, porque yo nunca percibí esta escena de esa forma. No está adaptada de esa manera en el corto, chicos. No entiendo, sinceramente, esa justapuesta innecesaria hecha por parte de Sorakura, porque lo ha hecho ver muy incómodo para mí, en lo personal. Es muy incómodo que tú me digas que este personaje adulto piense que este chico es un niño, que lo vea como un niño, vaya, y que luego exactamente después me pongas a ese niño mirándolo de esa manera a este adulto cuya una de sus lecturas es esa y que el adulto ni se extrañe. O sea, a ver, ¿qué me quieres decir ahí, por favor? De verdad, o sea, hay que tener cierta prudencia con estas cosas, no solo la lógica, vaya, porque la lógica de la novela es un animador, una persona que trabaja en lo que sería dirigir una escena, no importa, director de cine incluso, tiene que tener una razón por la cual está haciendo lo que está haciendo, y te juro que aquí no lo he entendido, de verdad. ¿Qué es lo que quiere contarnos aquí Sorakura? O sea, es rarísimo, ¿ya? Pero ahora, chicos, tomando en cuenta todo esto que les acabo de decir, la siguiente escena después de esta para el capítulo 3 es la escena de la cocina. Todavía no he publicado la escena en cuestión para el corto,
pero sí puedo mostrarles el arte en cuestión ya. Se nos describe en la novela y eso se ve reflejado en el corto. Dazai le dice a Odasaku que vaya a apagar la tetera para que no suene, y este al principio camina lentamente para tratar de llegar a la cocina, pero hace mucho ruido. Entonces lo que pasa a hacer es que se pone en cuatro, se pone a gatear, vaya, y a juzgar por la posición en la que va a estar dirigiéndose hacia adelante la cocina, Dazai se va a quedar atrás. Eso quiere decir que le va a ver cierta parte del cuerpo, y justamente como dije antes, Odasaku es ilustrado de una manera muy bella, muy hermosa, ¿ya? Tiene un cuerpazo, ¿ya? Y justamente Dazai lo ilustran viéndolo de esta manera, en un momento que no tiene nada que ver. ¿Ustedes creen que no va a hacer lo mismo para esta escena? Yo realmente creo que lo va a sexualizar, o sea, eso es lo que me está generando este capítulo, la verdad, esta sensación. Lo va a sexualizar, o sea, realmente no sé, me da la sensación de que algo va a pasar ahí, algo Sorakura va a hacer que pues Odasaku se ponga a gatear, Dazai le mire, ya saben qué, y se ponga también a mirarlo con caritas. Luego de eso está la escena de la cocina cuando forcejean, porque Dazai quiere lanzarse para que lo desvivan, vaya. Entonces trata de agarrar un cuchillo, es todo un tema, ¿ya? Odasaku, como no sabe qué hacer, lo primero que se le ocurre es simplemente hacerle una llave de judo y al final lo asfixia. Solamente se describe que Dazai se ríe porque pues se burla de Odasaku y se desmaya encima de él en sus brazos, ya. Pero ya viendo cómo Sorakura está metiendo conceptos extraños, contradictorios, que no tienen sentido, no sé por qué creo que va a sexualizar todo eso, de verdad. No sé qué va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero a mí se me da que algo va a pasar allí. Espero que no, espero equivocarme sinceramente, pero de verdad no estoy entendiendo estas decisiones porque nunca vi la escena de esa forma. Yo he sentido más este manga, esta parte del manga en especial, como algo hecho por un fan, como un fanfic hasta cierto punto. O sea, estas páginas en cuestión las he sentido como un fanfic total, vaya, o sea, se supone que tiene que haber cierta seriedad en lo que se está contando. Me dejo entender, por eso yo no quise abusar de este tipo de recursos en el corto. Esto es la versión oficial, vaya, no es algo hecho por fans. La verdad no tengo ni la menor idea de qué estaba pensando Sorakura, no sé qué va a hacer para el siguiente capítulo, ojalá que no se pase de la raya, pero capaz lo hace porque ya vimos que lo hizo aquí, entonces no sé. Ahora quiero que ustedes me cuenten qué piensan porque como dije, hubo personas que me dejaron comentarios diciéndome es que parece que le gusta el personaje, es que parece que Dazai está completamente embelesado con él. Es lo que me han comentado algunos. Quiero que ahora vengan y me digan qué es lo que piensan. Tomando en cuenta lo que les he contado, tomando en cuenta de que esas dos páginas no ocurren en la novela ligera original, no existen, no son canon. O sea, originalmente no son canon, ahora de repente las ha vuelto canon Sorakura, así que no sé, mientras más lo pienso, más mal lo veo. Así que bueno, eso sería todo, ya quiero terminar con esto y ya pasar a la edición. Espero que me hayan entendido y ya nos vemos mañana quizá con el video de One, del análisis de One, que espero que me tranquilice un poco, sinceramente, ya. Chao, chao, hasta mañana.